Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde esta región del suroeste antioqueño, donde cultivan sobre todo café, papa, yuca, plátano, cacao, pero hay que decir que en este momento el sector agropecuario de nuestro país está enfrentando una crisis por el alto precio de los fertilizantes, también por cuenta de la pandemia del COVID-19, aunque han bajado los casos de contagio por coronavirus. Sin embargo, la economía no se ha reactivado del todo, también por las fuertes lluvias, que las vías están totalmente desbaratadas. Por eso los campesinos están pidiendo intervención del gobierno nacional y también de las alcaldías para solucionar toda esta problemática y llevarle los mejores productos a la mesa. Bienvenidos al capítulo de hoy. En el siguiente informe les hablaremos sobre el desarrollo ruminal en las terneras. A medida que crecen, desarrollan 4 estómagos. Por eso es muy importante ponerle bastante cuidado a la alimentación desde el primer día de vida de estos animales. Todos los detalles en la finca de hoy. Ya les contaremos la historia de un ganadero que mejoró la producción de sus litros de leche diario con 70 vacas a través de una estrategia, y es el silo de maíz. ¿Cómo lo hace? ¿Qué tiene presente? Ya se los contamos. En el siguiente informe desde una finca del departamento de Cundinamarca les daremos algunas recomendaciones para tener presentes en la siembra, la cosecha y la poscosecha de las orellanas y los champiñones, es decir, los hongos comestibles. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los detalles? Ya se los contamos en la finca de hoy. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Si se quiere tener éxito en una ganadería bovina, se tiene que empezar por el buen desarrollo de las terneras. Esa es la premisa de Santiago Páez, médico veterinario, quien nos explicó cómo hacer para que cuando estos animales lleguen a su etapa adulta, tengan un rumen totalmente desarrollado y sean vacas de alta producción lechera. Considero que un buen inicio es un buen futuro. O sea, si no hay un buen inicio en los animales, no vamos a tener nunca buenos animales. Estamos en una ración de 6 litros diarios, que es el mínimo para un buen desarrollo de una ternera. Pegado al suministro de leche, hay un suministro de concentrado de alguna marca comercial, ¿sí?, de muy buena calidad, del 18% de proteína. Se le empieza a dar de a poquitos. La persona encargada del suministro del alimento de las terneras les va dando de a granitos, hasta que ellas vayan consumiendo su concentrado adecuadamente. Desde la mañana lo primero que le da es la leche. Luego el tipo 9, 10 de la mañana vengo y les traigo ya el concentrado. No les doy seguido las cosas. Vengo y les paradeo el concentrado. Y de ahí, por ejemplo, colocarles el agüita, les cambia uno, les lava el balde y les cambia el agua todos los días. Durante las primeras 6 horas de vida se aseguran de que la ternera consuma 4 litros de calostro de la madre y que los siguientes 3 días siga ingiriendo este líquido. En el día 4 se comienza con la dieta de 6 litros diarios de leche y un suministro de 50 o 100 gramos de concentrado para comenzar su adaptación. Por nada del mundo sugiero dietas menores de 6 litros. Los 6 litros es el mínimo para suministrarse. Y pegado a un concentrado a granos, porque el grano es el que hace que haya un buen desarrollo ruminal de las papilas digestivas del rumen, y si no hay buen desarrollo ruminal, la ternera se va empezando a quedar en su desarrollo. Sí, uno estar pendiente del agua y que ellas levanten el concentrado, porque no más venir y echarles y dejarlas ahí, no. Uno espera hasta que ellas, uno se dé cuenta que se lo comen. Está uno pendiente de ellas. Estamos asegurando el desarrollo ruminal de la ternera, ¿cierto? Eso es primordial, porque el rumen realmente es la fábrica de leche cuando el animal esté adulto. Entonces, si hay un buen desarrollo ruminal, va a haber un muy buen animal productivo de leche al final.
La idea de los 6 litros diarios es que los animales en el día 90 hayan tenido una ingesta de 540 kilos de leche en total y que durante ese tiempo su consumo de concentrado haya aumentado progresivamente hasta garantizar que coman mínimo 1 kilo de concentrado al día. Lo que se espera es que al destete de esos 90 días estemos entre 100 y 110 kilos de peso vivo. Por eso es que se hacen las mediciones o por eso es que se hace el pesaje mensual, para constatar que eso se esté haciendo. Las ganancias de peso del animal les permite también constatar que esté teniendo un buen desarrollo ruminal. Después del destete se supervisa que a los 6 meses la ternera tenga un peso de 200 kilos, al año de vida de 300 kilos para que llegue a su primer servicio a los 18 meses pesando 400 kilos y así tener una novilla en su primer parto de 580 o 600 kilos. Un ternero que se le suministre únicamente leche es uno al hacer o al sacrificar un animal se ve un rumen totalmente plano, ¿cierto? Cuando uno le da buen concentrado, el rumen se ve como un bosque, se ven las papilas grandes, se ve totalmente desarrollado, es totalmente diferente. Está claramente demostrado que un animal con buen desarrollo del inicio produce mucho más leche a su primer parto que los animales los que no están en buen desarrollo. Hasta 1.500 litros más de leche de un animal con buen desarrollo en su etapa inicial. El suministro indicado de leche y concentrado garantiza que el estómago de las terneras vaya desarrollando las papilas ruminales. Estas son las encargadas de hacer el tránsito de los nutrientes cuando el animal vaya a consumir el forraje. Si las papilas están formadas, entonces habrá una óptima absorción de nutrientes por parte del animal. Con este plan nutricional esperan que una novilla normanda de primer parto les dé entre 18 y 20 litros de leche. Existen diferentes aplicaciones que se deben realizar con regularidad en el cultivo de arroz, tanto aéreas como terrestres. La mayoría de ellas se hacen de manera preventiva para controlar la aparición de agentes externos que puedan afectar la productividad. Las aplicaciones en el cultivo del arroz se realizan para poder presentar un lote como el que vemos en este momento. Y se comienza de abajo hacia arriba haciendo controles de malezas, haciendo controles de enfermedades y de insectos. Y posteriormente hacemos las últimas aplicaciones con fungicidas para evitar el problema de hongos en el proceso fitosanitario del cultivo. Son importantes porque ellas son las que nos van a dar el resultado final en cuanto a la sanidad del cultivo y nos van a dar también una respuesta final en cuanto a rendimientos. Si nosotros no hiciéramos estas aplicaciones oportunas y bien hechas, es muy posible que las malezas, los insectos y los hongos no nos dejen dar las producciones correctas que corresponden a la parte, digamos, genética de la variedad. Hace aproximadamente 30 o 40 años, todas las aplicaciones se hacían de manera aérea. Sin embargo, debido a su alto costo, los agricultores recurrieron a realizarlas de manera terrestre. Inicialmente eran con bombas de espalda, pero con el fin de tecnificar el proceso se inventó una máquina agrícola llamada aguilón que se usa para esparcir un compuesto natural o químico, expulsándolo mezclado con aire en forma de gotas muy finas con una aplicación fitosanitaria. Esas aplicaciones con aguilón nos permiten mayor eficiencia tanto del insecticida, del herbicida o del fungicida, y también nos evita de pronto las derivas a contaminar fuera del cultivo las plantaciones vecinas o el mismo ambiente. Se utilizan unas banderas porque el aguilón puede medir 15 o 18 metros, entonces es importante que la persona que va aplicando no deje, digamos, lo que llamamos nosotros conejo, o sea, área sin fumigar, o que de pronto haga un traslape mucho más fuerte y por dosificación intoxique el arroz.
El aguilón puede ser operado dependiendo de su tamaño. Uno de 8 metros de largo lo puede operar una persona, mientras que uno de 14 metros lo pueden operar 2 personas, más la gente que va acompañando la recarga. Hay una persona que le abastece para nosotros controlar, primero que todo, que la dosis se esté aplicando correctamente, y segundo, para que el tipo esté pendiente de que no queden fallas porque de pronto está viendo que el aguilón está funcionando mal o que están corriendo demasiado. Entonces eso es un control que tienen las fincas para poder ser más eficiente esa aplicación terrestre. La duración de las aplicaciones que se hacen con esta herramienta depende del área. Por ejemplo, una persona puede demorarse aplicando 1 hectárea más o menos entre 1 hora u hora y media, dependiendo el suelo si está seco o si está húmedo. Este proceso, entre más temprano se inicie, mucho mejor. Las aplicaciones más apropiadas es en las primeras horas del día, desde que no haya mucho rocío en la planta, pero generalmente tiene que ser en las primeras horas del día para evitar que haya mucho sol. Las aplicaciones se pueden desarrollar antes de que el arroz germine o después, todo depende del estado del cultivo. Ese cronograma de las aplicaciones depende como yo haya empezado de abajo para arriba el lote. Si yo tengo un lote que tiene un concepto que se llama preemergencia, es muy posible que yo haga otra aplicación posterior a los 15 o 20 días, dependiendo como me haya trabajado ese preemergente para que no me deje salir malezas. Para hacer una aplicación eficaz se debe valorar muy bien el lote y los niveles de humedad. Además, es importante tener en cuenta qué malezas son las que se van a controlar y con qué producto se realizará el procedimiento. La dosificación debe corresponder exactamente a la necesidad, ya que si se comete algún error la producción puede estar en peligro. En los 130 días que dura la siembra y germinación, se pueden hacer 6 aplicaciones. El mangostino, también conocido como mangostán, es una fruta que tiene vitaminas B2, B6, sodio, hierro y calcio. Se debe conservar y mantener en buen estado, es decir, sin ningún daño o lesión para generar mayor productividad, lo que depende de la fase de recolección. Una vez que la fruta ya llega a su máximo grado de maduración, se desprende sola del árbol y se cae. Esa es una condición que no se puede permitir porque fruta que cae al piso ya es fruta que no se puede considerar como de primera, porque la fruta con un golpe que caiga de una altura de 10 centímetros nomás, ya tiene lesiones internas y comienza a haber oxidaciones que dan coloraciones cafés y van dañando la calidad de la fruta a medida que pasan los días. Una clave para identificar el estado de maduración del mangostino es observar su cáscara, que cambia de color verde a morado por medio de la fotosíntesis. Este proceso tarda aproximadamente de 20 a 25 días con una temperatura de 10 grados. Si la temperatura es mayor, el proceso se acelera. Tienen diferencias marcadas en tamaño dependiendo del sitio donde se formen, y cuando más o menos a los 4 meses después de la floración, que se inicia la floración, se inicia la maduración. La fruta llega a su madurez fisiológica y comienza a tener unas vetas rosadas, una coloración rosada, amarillo rosado, con verde rosado, y a medida que pasan los días va aumentando esa coloración hasta ir tomando ya un color rosado más intenso y luego un color rojizo hacia el morado. Ese es un tiempo que dura entre 6 y 7 días. En el árbol se instalan bolsas recolectoras para tratar de que la fruta no caiga al suelo y se dañe. Después de ello se transporta en canastillas para evitar lesiones y daños que puedan afectar la calidad del mangostino. La manera adecuada es con la mano, es decir, haciendo una torsión y que la fruta salga con el pedúnculo floral. Y con el gancho a veces se cometen errores, depende de la capacidad del operario, de la destreza, pero con el gancho se hace más o menos lo mismo. Se introduce
un aditamento que tiene el gancho en el aro y se ala y el fruto cae a la bolsa. El árbol del mangostino tiene una altura entre 7 a 25 metros con un diámetro de 9 a 12 metros. Debe crecer en un clima cálido con temperaturas entre 26 y 34 grados centígrados. La humedad del suelo en torno a la planta debe ser de un 80%, además de un pH entre 5 y 6.5. La recomendación para los técnicos es que usen el conocimiento universal de la agronomía aplicado al caso particular del mangostino y de cada cultivo. La fruta no puede sufrir lesiones. Si la fruta sufre alguna lesión en el proceso de crecimiento, comienza a mancharse, a emitir látex y a grietearse y pierde, que no solamente se produce ese efecto por daños mecánicos, sino también por daños de una abeja, la abeja trigona, que dijéramos que es la plaga importante que puede causar algunos daños, y por desequilibrio nutricional. Para sembrar un árbol de mangostino se debe tener en cuenta que la semilla tiene un periodo de germinación corto de 10 a 20 días. Sin embargo, el árbol empieza a dar fruto después de 15 años de haberse sembrado, dependiendo del manejo que se le dé. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿cuál es el producto que más exporta Colombia en la actualidad? A. Las flores. B. El aguacate Hass. C. El mango. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿cuál es el producto que más exporta Colombia en la actualidad? A. Las flores. B. El aguacate Hass. C. El mango. La respuesta correcta es la A. Las flores se posicionaron como el producto agrícola de mayor salida comercial del país. Las exportaciones de las flores han obtenido en ventas totales 2.523 millones de dólares en lo que va del año 2022. El ensilado de maíz es un suplemento benéfico para la alimentación de los bovinos. Por ser altamente dotado en fibra y contar con un importante contenido de energía que oscila entre los 2.5 a 3 megacalorías por kilo de materia seca, es supremamente atractivo para ganaderos que quieren incrementar la producción lechera de sus hatos. Los contenidos nutricionales del ensilado orgánico beneficiaron significativamente a los ganaderos de la hacienda El Chaco, ubicada en la meseta de Ibagué, generando incrementos diarios de hasta 2 litros de leche por vaca. El aporte de este suplemento juega un papel fundamental en la dieta de los animales de esta finca. El aporte del silo de maíz, que es energía que le da dentro de la dieta de los animales, de toda la dieta que estamos dando, debido a que estábamos mirando, que veíamos que hay una dieta alta en proteína y nos faltaba balancear un poco más esa dieta con algo más de energía. Razón por la cual se hizo, y es un producto que si se puede cultivar acá, se produce en la finca, era pues lo más indicado para el caso nuestro específico del Chaco. Según los productores del Chaco, el éxito de este suplemento orgánico depende de su preparación. Por esta razón, ellos mismos se encargan de sembrarlo, recogerlo y compactarlo para garantizar efectividad en la producción ganadera. El éxito del silo de maíz comienza desde la preparación del suelo, que esa es una de las ventajas que nos da aquí a nosotros en la ganadería, el hecho de que somos agricultores, que tenemos alguna experiencia en el manejo de suelos, de la preparación de suelos, de todo lo que tiene que ver con la mecanización como tal. Se hace una siembra, inclusive aquí la hacemos manual, la siembra del maíz, debido a que son áreas no muy grandes y que permiten poderse sembrar en un lapso de tiempo de 1 o 2 días las 7, 8, 5 hectáreas que se hacen para el silo de maíz, buscando que sean silos manejables no más de 50 toneladas por silo, ya que esto hace que el producto como tal no tenga deterioro de oxidación y se vaya a desperdiciar. Y lo llevamos haciendo aquí por muchos años como parte de la dieta, de los alimentos que le agregamos a la dieta de los animales para la leche. Una vez sembrado el maíz, se prepara con tractores de 90 caballos de fuerza.
Se nivela el lote con el fin de optimizar el riego del cultivo, se rastrilla para controlar malezas y se balconea. Este proceso consiste en trazar unas líneas de altura no superiores a los 15 centímetros para que cuando haya exceso de lluvias no se pudra el maíz que está en las partes bajas del suelo y la semilla se proteja. Después inicia el proceso de recolección. Viene el momento de la recolección, que es con una máquina especial, la cual la hacemos por contrato. Vienen los señores que tienen su máquina especial, hacen la corta del maíz, nos lo ponen directamente en lo que es el sitio donde se va a hacer el silo y ahí comenzamos a hacer el proceso ya de ensilaje. El silo en su momento cuando se está haciendo, se está descompactando, buscando que haya la menor cantidad de aire dentro del silo para que cuando se vaya a sellar él, también le hacemos agregar un acelerante para todo lo que es la parte de descomposición del silo. Se hace con producto que se le aplica, se tapa el silo, se pisa muy bien, importante es la pisada, la compactada es muy importante. Se tapa con su plástico y comienza ya todo el proceso que tiene que hacerse en el silo de su maduración, llamémoslo así, para que esté lo suficientemente palatable para los animales en el momento del consumo. Una vez está empacado, el ensilado puede durar más de 6 meses, siempre y cuando no se abra, ya que si entra aire tiende a oxidarse y perjudicar la producción de ácido láctico que se desarrolla durante la fermentación. En periodos de invierno, se les da diariamente a los animales entre 4 a 5 kilos en horas de la tarde, mientras que en épocas de verano, la porción sube a 10 kilos por animal debido a que los potreros bajan su producción. Como un sector en plena expansión e inmenso potencial de crecimiento, califica el ingeniero agrícola Andrés Pedraza al cultivo de hongos comestibles, puntualmente de las orellanas y los champiñones, debido al alto nivel nutritivo y vitamínico comprobado de las setas, consideradas por cierto una alternativa ante la tendencia creciente de alimentación vegana. Es un renglón que se está abriendo espacio en el país, se están reduciendo los índices de consumo de carne roja o bovina. Y un excelente producto para reemplazarlo es la orellana o el champiñón, o en general los hongos comestibles, que tienen gramo a gramo la misma cantidad de proteína que un trozo de carne. 100 gramos de carne bovina, 100 gramos de orellana tienen la misma cantidad de proteína. Las estadísticas sobre consumo de los hongos comestibles en el continente refuerzan la idea de la demanda creciente de este tipo de plantas. De champiñón tenemos datos de un consumo per cápita entre 200 y 220 gramos. En países de Sudamérica estamos entre los 2 kilos, tal vez en Argentina. En México estamos rondando el kilo per cápita. Sin embargo, la durabilidad es de apenas 20 días, tanto de las orellanas como de los champiñones, lo que no favorece mucho la dinámica de exportación. Es un poco complejo por la cadena de frío. Hay una empresa que lo está haciendo, he visto el producto ya en destino y realmente las condiciones organolépticas son muy pobres. Entonces, para exportación sería para países muy cercanos. A la hora de la cosecha, lo más importante es que el operario garantice la inocuidad total del producto. Sí, las personas que cosechan deben tener cofia, una malla antes de la cofia, deben tener guantes, tenemos uniformes que son en una tela que se llama antiderrame. Para el corte basta con tomar un cuchillo bien afilado y disponer de una vasija. Normalmente toman 3 o 4 champiñones con una de las manos, con la otra cortan el estípite o lo que comúnmente llamamos patas, que es donde viene anclado el champiñón al material de cobertura. Con la otra mano tienen un cuchillo con el cual cortan el estípite como a media altura y luego posicionan el champiñón en la bandeja hasta completar aproximadamente 1 kilo. Por cada canastilla ponemos 4 bandejas, cada bandeja de 1 kilo y la traen a la poscosecha. La meta a futuro en la finca Calandaima es migrar de las bandejas de icopor a las bandejas de plástico. Cada hongo comestible es sometido a esta particular limpieza. Soplamos con aire para
quitar algunos residuos que puedan quedar del material de la cobertura. Se deja el peso en 1 kilo a 1 kilo 50 gramos y luego se pasa para las cámaras de frío para que se les pueda dar frío durante por lo menos 8 horas antes de embalar. Si el embalaje es ya ponerles una capa de vinilpel por encima y se va directamente pues, para al camión a la comercialización. El agua aceleraría el proceso natural de descomposición. Sí, si se utiliza agua para la limpieza del champiñón es porque ya voy a prepararlo. Para el tema de duración en anaquel, o la duración digamos, en la estantería donde se va a comercializar, es solamente aire porque el agua lo que hace es acelerar el proceso de oxidación del hongo. Nuestro champiñón desde el momento de la cosecha hasta el momento del consumo puede durar hasta 20 días, siempre y cuando se conserve en un ambiente que tenga una temperatura entre 2 y 4 grados Celsius. La limpieza de los hongos antes de la preparación debe hacerse con zumo de limón. El limón es, digamos, un agente que es bactericida en algún punto. Y sumergirlo en limón, en zumo de limón y dejarlo, si lo va a consumir, pues prepararlo de una vez o dejarlo en la nevera entre 2 y 4 grados después de haber hecho el lavado con el limón. En pro de la calidad del producto se recomienda que las setas no sean exhibidas en las vitrinas comerciales por más de 5 días. La maleza llamada arroz rojo afecta el rendimiento del arroz cultivado debido a que crece en el mismo espacio de manera invasiva y la posibilidad de cruce genético es alto. Además compite por los nutrientes del suelo. Es una maleza que si nosotros la dejamos progresar va a invadir el lote y va a producir rendimientos bastante bajos en el cultivo. Si nosotros tenemos una población de rojo en el lote de un 60 a un 65%, ese lote me va a disminuir en un 50 a un 60% la producción. De modo que es una maleza totalmente nociva, indeseable, que tenemos que controlar desde el principio del establecimiento del cultivo. Existen otra clase de rojos que los podemos identificar mucho más antes, mucho más antes de este estado, que son arroces más altos, de hojas más anchas y inclusive colores del tallo, colores tipo como moradito o como espigas con aristas muy largas. Es difícil identificarlo porque tenemos una segregación de arroces rojos que pueden incluirse hasta 16 o 17 variedades de arroz rojo. Para identificarla de la manera más rápida, tenga en cuenta que la planta de arroz de variedades Cleanfield 228, Fede Arroz 60, 67 y Orixica 1 generalmente son delgadas y su hoja angosta, mientras que la hoja de la maleza del arroz rojo es ancha y larga, con un sistema radicular más profundo y su tallo de color morado. Bueno, a mi mano derecha tenemos el arroz comercial y a la mano izquierda tenemos el arroz rojo, maleza número 1. Este es el tallo de un rojo muy potente, de mucha capacidad y el tallo de un cultivo. Diríamos que casi que tiene un porcentaje alto de diferencia en cuanto al tallo. La arranqué, el sistema radicular fue duro para arrancarlo contra este que fue muy fácil porque el sistema radicular es muy profundo con relación a esto. Se identifica porque nosotros ya tenemos la trayectoria de muchos lotes que han tenido rojo, entonces cuando los lotes tienen mucho rojo procedemos a hacer el control con glifosatos, preparamos el lote, caballoneamos, le metemos agua para que germine, estimule la semilla de rojo y cuando ya tenemos una población más o menos justa que se identifique con el costo del producto, entonces aplicamos el glifosato para ir limpiando el lote de ese rojo. Si ese lote tiene mucha presión de rojo, hacemos otro moje y esperamos que vuelva y germine, controlamos con glifosato y ahí sí procedemos a establecer el cultivo del arroz con siembra mecánica o con siembra chispeada.
La consecuencia de no controlar a tiempo las malezas es que marchita o desgasta la calidad del grano, afectando el valor de los predios y atrayendo plagas como gusanos blancos, las tijeretas y gorgojos que invaden el área cultivada. Lo que es el mesocarpio, o sea, lo que está por dentro de la cascarita, que es la lema y la palea, eso es rojo. El tegumento es rojo, rojo, rojo. Y si ustedes, digamos, parte, de pronto encuentra veticas de rojo también. Entonces, generalmente, el grano es por eso que se llama rojo. A veces la espiga es aristada, una arista de 1 o 2 centímetros. ¿Qué le digo más? El grano es redondo, es corto. Entonces, por eso se llama rojo. Y especialmente por el color, ¿no? El sistema de control se puede aplicar de forma química con herbicidas antes y después de la siembra de arroz. También de forma cultural por medio de rotaciones, preparación del suelo y manejo del agua. O de forma manual realizadas directamente por el agricultor. Al regreso, conoceremos las ventajas de suministrar la planta conocida como acacia negra a las vacas lecheras y veremos cómo incursionar en el mundo de los subproductos del cacao con altos estándares de calidad para competir en el mercado. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Ya les hablaremos sobre la acacia negra, que es un árbol que aporta gran cantidad de proteínas y por eso es una buena estrategia nutricional para las vacas, para mejorar la producción de leche en clima frío. ¿Cómo se implementa? Ya se los contamos en la finca de hoy. Desde el departamento de Santander les contaremos la historia de una familia que lleva 7 años cultivando cacao y generando un producto agregado. Así han mejorado sus ganancias. ¿Cómo lo hacen y qué tienen presente? Ya se los contamos en un momento. Los chequeos genitales en las vacas son fundamentales para saber cuáles son los problemas de reproducción que éstas tienen. De la mano de un experto, les vamos a contar el paso a paso de este proceso. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. Aproximadamente a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar y hasta con 2 grados centígrados de temperatura alcanzados en las madrugadas y 18 grados hacia el mediodía, la finca Sabaneta, ubicada en el municipio de Granada, departamento de Cundinamarca, encontró en la acacia negra el árbol ideal para la suplementación de sus vacas, puesto que la leguminosa reemplazaría perfectamente el suministro de concentrados. Contiene buenos carbohidratos y fibras que son muy digeribles para los bovinos. El porcentaje de proteína que tiene esta planta es del 14 al 17% aproximadamente, con una materia seca del 40%. Así la planta de hojas perennes, que de no darle un manejo adecuado puede tornarse invasora, ha representado un gran ahorro económico para los propietarios de esta ganadería, dedicada a la producción láctea a pequeña escala. Suplementar la alimentación del ganado con plantas. Eso nos disminuye un poco los costos porque un bulto de concentrado puede valer 60.000 pesos y tiene, digamos, sí, un 80% de cantidad de proteína, pero nosotros podemos generarle un 15% de proteína y no le estamos inyectando ningún tipo de conservantes, de químicos, de nada. Con el vegetal propio del este de Australia y que entrega rendimientos deseables en climas fríos y templados, nuestro entrevistado está seguro, además de estar protegiendo el entorno en el que desarrolla su actividad ganadera. Nosotros basamos la dieta de los animales en una dieta natural, una dieta ecológica y que nos ayude a conservar el medio ambiente. Los concentrados son a base de soya, maíz, sorgo, los cultivan con mucho químico. Las mayores ventajas para el entorno, según lo indica, están en el sistema radicular, que se caracteriza por raíces densas, abundantes, fuertes y superficiales, las cuales ayudan en el sostenimiento de los suelos de ladera, característica principal de su finca. La acacia la podemos tener de distintas maneras en la finca. La podemos plantar como rompevientos, la podemos plantar en sistemas silvopastoriles, que sería mejor en un sistema silvopastoril que se tiene que hacer, pues a mi concepto, en todas las fincas, ya que los sistemas silvopastoriles son muy beneficiosos para uno como ganadero, como para los animales. Les genera sombrío,
les genera buen contenido de alimento, grandes propiedades para el suelo, ¿sí? Aparte de que fija nitrógeno por ser leguminosa, nos va a ayudar muchísimo. Otra particularidad es que la planta es poco exigente en el estado nutricional de los suelos. Las semillas se dispersan fácilmente en ambientes húmedos a pesar de no ser plantadas. La acacia se desenvuelve muy bien en terrenos ácidos como el que presentamos acá. Entonces no le tenemos que aplicar casi ningún tipo de fertilizante ni de abono, sino solo en el momento de la siembra. ¿Sí? Después del momento de la siembra, digamos, es solo como de hierba y cuidado de las plantas cuando están pequeñas, y pues de que los animales no se las coman. Labores culturales, pues se le puede, digamos, echar estiércol con agua encima para que las vacas no se la coman cuando están pequeñas. Muestra de la resistencia de las semillas de la acacia negra es que cuando ocurre un incendio forestal, esta es la planta que rebrota más rápidamente. Es más, quienes acostumbran a plantar semilleros con ella cuentan que los granos son expuestos al sol o durante toda una noche en agua caliente para que broten más rápido. En la densidad de siembra podemos sembrar en sistemas silvopastoriles de 3x3, a 3 metros de distancia entre plantas y entre surcos. Se desarrolla en unos 2 años, ya tenemos plantas de 5 metros, 6 metros. El suministro a las vacas se hace extrayendo únicamente las hojas. En campo abierto los bovinos suelen ramonearla. El menor contenido de palo que tenga, solo la hoja, que es lo que tiene más contenido, o sea, puede ser mejor digerido por el animal, ya que tiene fibra detergente ácida que hace que el contenido de lignina y celulosa sea menor para que la puedan digerir muy bien. No hay contraindicaciones. Acá manejamos para el animal es la dieta a voluntad, y le botamos 2-3 veces al día postalados de acacia, de hoja, para que tengan ahí suficiente alimento. Después del aprovechamiento, las hojas rebrotan a los 45 días para ser nuevamente cosechadas. En la finca Sabaneta, la acacia negra no solo ha mejorado el nivel de sólidos en la leche, ha servido también para mantener estable la producción en las épocas de sequía, según lo indican sus propietarios. La leche A2, producida por vacas A2A2, se caracteriza por estar libre de beta-caseína A1. Recientes estudios han demostrado que este componente es el causante de los diferentes problemas gástricos, malestares digestivos, inflamaciones y pesadez que muchas personas relacionaban con la lactosa. Para que un ganadero logre tener un hato productor de leche A2 es necesaria la selección genética. ¿Qué hacemos para buscar vacas que sean beta-caseína 2 homocigotas? Tenemos que tomar, en este caso tomamos muestra del pelo, de la cola, lo enviamos al laboratorio, el laboratorio nos entrega un resultado y vamos a encontrar 3 posibilidades. Vamos a encontrar vacas A2A2, que son las que buscamos, vamos a encontrar vacas A1A2 y vamos a encontrar vacas A1A1. Nos sirven las primeras, las A2A2, entonces solo nos quedamos con ellas y utilizamos reproductores que sean también A2A2. Vamos a utilizar 2 homocigotos, 2 que tengan ese par de genes igualitos, los apareamos y 100% de la población nacen A2A2. La única manera de saber qué animales del hato producen beta-caseína A1 o A2 es mediante pruebas genómicas. Con los resultados se inicia la selección de hembra y macho, ambos con 2 copias del gen A2. Al aparearlos se obtienen crías 100% A2A2 al recibir copia del gen de la madre y gen del padre. Con eso, la finca asegura que las futuras vacas producirán leche verdaderamente A2A2. Empezamos un proyecto de seleccionar vacas que solamente fueran A2A2. Eso se hace a través de enotipificación. Simplemente es una selección. Estamos buscando dentro de toda la población aquellas vacas que son A2A2, las estamos seleccionando, digamos que nos estamos quedando solamente con las que son A2A2 y luego estamos apareando ese grupo de vacas. Pero es simplemente una selección, no hay ninguna manipulación genética. Son vacas que naturalmente tienen esa condición genética en su ADN. La leche producida por las vacas está compuesta en un 87% de agua y 13% de sólidos, en los que se combinan proteína, grasa, lactosa, minerales y grasa. El componente principal de la proteína de la leche es la caseína, y de esa caseína más del 20% es beta-caseína.
Cualquier bovino, independientemente de su raza, puede estar dentro de los que producen leche sin beta-caseína A1. Genéticamente son idénticos. La única variación que tienen es que son beta-caseína A2A2. O sea, ellas producen leche con beta-caseína A2A2. Y naturalmente están así. O sea, realmente si no seleccionáramos encontraríamos en la población de vacas que puede haber un tercio de vacas que producen leche A2A2 naturalmente, sin ninguna intervención ni nada artificial. Colombia tiene un alto potencial en cuanto a la producción de leche A2, debido a la presencia del gen en el ganado bovino Jersey, Girolando, Blanco Orejinegro, entre otras razas más. La leche que producen las búfalas y las cabras también es A2, por lo que departamentos como La Guajira, Cesar, Córdoba y Antioquia, que albergan la mayor población de ambas especies, tienen grandes posibilidades para la comercialización de este tipo de leche, que además tiene un precio en el mercado que es hasta 50% mayor al de la leche convencional. Ubicada en la vereda Portachuelo, municipio de Río Negro, departamento de Santander, la finca Estado Mérida es el testimonio vivo del emprendimiento familiar logrado a través de la transformación del cacao orgánico, sueño que nació hace 7 años en un paseo y ahora incluso cuenta con un punto de venta propio sobre la vía al mar en la vereda La Reforma. Cacaguá surge después de un viaje al Amazonas, a Leticia, en donde nos encontramos con los indígenas que nunca han ido a la academia y tenían una empresa, sí, multifamiliar, multicomunitaria, y nosotros nos dio vergüenza saber que habíamos pasado por la academia y que no teníamos nada, y llegamos fue con ese entusiasmo de crear empresa. Dejar de vender el cacao en grano seco para venderlo en productos ya listos para preparar en la taza, llevar directamente a la boca o utilizar como insumo para la salud y la belleza es lo que, según nuestro entrevistado, les ha permitido la rentabilidad del negocio y su permanencia en el tiempo. Si hablamos de artesanía, de transformar la mazorca de cacao, nosotros podemos estarle sacando unos 20.000 pesos solo a la mazorca sin contar el grano. Y si vamos a procesar el grano, depende del producto que saquemos, le podemos estar ganando un 60 o un 100% más de lo que cuesta el grano. Estamos elaborando chocolate de taza, refinado y sin refinar, que es el chocolate de bola, y estamos elaborando chocolatería fina en diferentes cantidades de cacao, en porcentajes. Tenemos desde el 100% hasta el 50%. El secreto está en mantener la calidad de cada uno de los productos y sobre todo en poderle garantizar al cliente que el chocolate que compra es totalmente puro, sin ingredientes químicos ni conservantes. La industria, por mantener una demanda a bajo costo, tienen que agregarle toda una serie de insumos, ¿sí?, de sucedáneos, que en últimas no se vende chocolate. En cambio, nosotros sí nos damos el lujo de decir, vendemos chocolate. Y el chocolate que usted tome lo pone a sudar porque le eleva la temperatura, porque lo nutre, porque le da energía. El anexar otros ingredientes como la leche, por ejemplo, en el proceso de valor agregado, generaría que la vida útil del producto disminuya rápidamente. Le puede estar durando usted 6 meses, 7 meses. El azúcar es mucho más duradera porque es mucho más resistente a la descomposición. El cacao puro, teniéndolo en buenas condiciones de temperatura ambiente y sin ningún tipo de humedad, el cacao puro nos puede durar 5 o más años. El cacao que ya se le viene agregando aditivos por la composición misma que se rompe con esos aditivos, el cacao con sucedáneo nos puede estar durando 1 año o menos. Sabor, aroma, textura y calidad de cada producto dependen exclusivamente de los tiempos que dure cada proceso y, aunque uno no lo crea, del orden en que se realice cada uno de esos procedimientos. Una cosa tiene que ver con los tiempos de tostado, otra cosa tiene que ver con los tiempos de conchado y los tiempos de refinación. Lo que nos han dicho muchos chocolateros es que nosotros estamos haciendo al revés y porque nos preguntan es por qué la calidad de ustedes es diferente a la de nosotros. Ellos, la mayoría de los chocolateros lo que hacen es, primero lo pasan al refinador y ahí sí se va al conchado. Nosotros lo hacemos diferente, nosotros lo pasamos por el molino trozador, lo metemos al conchado y de ahí lo metemos al refinado y ahí sí se va a hacer la elaboración de chocolatería fina. En ese orden de ideas, acá el grano seco y tostado sale inmediatamente para el molino trozador, que funciona con energía eléctrica.
esas temperaturas no pueden subirse de 100 grados centígrados. ¿Por qué? Porque entre más grados aumente, más propiedades pierde. La segunda máquina por la que pasa el grano ya trozado es la conchadora. El conchado prácticamente es la eliminación del amargo que tiene el cacao, para rebajárselo a lo que menos posible sea amargo, ¿sí? La astringencia es el amargor. Entonces bajamos esa astringencia al mínimo %. En la refinadora, que es la tercera máquina, es donde el cacao en una especie de pasta semilíquida queda listo, suave para dar forma a cada producto. Vale la pena notar que cada proceso se adapta dependiendo del producto que se vaya a elaborar. No es lo mismo refinar y conchar cacao para chocolate de mesa que hacerlo para chocolatería fina. En la granja Tesorito de la Universidad de Caldas, ubicada en Manizales, manejan ganadería lechera con animales Holstein, Normando y algunos ejemplares Jersey. Allí los estudiantes pertenecientes a un grupo de investigación de salud reproductiva en bovinos aprenden y practican las diferentes actividades a realizar con los animales. Sin falta, una vez a la semana se realiza un chequeo genital en las vacas. Y hacemos chequeo genital posparto a las vacas que tienen más de 30 días de haber parido. Y en ese momento deseamos verificar que la vaca se encuentre apta para su próximo servicio. Y también en ese chequeo genital posparto uno coge y detecta animales que de pronto hayan hecho infección uterina y para hacer los correctivos rápidamente. A la imagen vaginal con el vaginoscopio encontraríamos descarga vaginal que puede ir mucopurulenta a purulenta. Y es una patología relativamente común en ganaderías de leche. Y cuando lo detectamos, iniciamos tratamiento inmediatamente. Al chequeo genital también entran las vacas que tienen más de 30 o 35 días de haber sido servidas. En esos casos se busca detectar si la hembra quedó preñada rápidamente. El examen se acompaña con el ecógrafo. Si la vaca no está en gestación, se debe buscar que reinicie su actividad ovárica y servirla nuevamente. Nosotros con el vaginoscopio nos fijamos en 3 cosas en la vaca posparto. El tipo de secreciones que tenga, si las hay. Nos fijamos que el cervix esté sano. Y la coloración de la mucosa vaginal. Que esas 3 cosas nos dan más o menos un aspecto, nos indican su estado de salud y en qué fase del ciclo estral puede estar la vaca. Aunque la patología más común suele ser la endometritis, a través del chequeo genital también se pueden detectar diferentes patologías ováricas como problemas de quistes foliculares, quistes luteales o cuerpo lúteo retenido. Y uno va a fincas donde encuentra 4, 5, 6% de las vacas con endometritis muchas veces. Cuando uno encuentra patología ovárica, pues la tratamos desde el punto de vista hormonal. Dependiendo de la patología se aplican hormonas. Y cuando encontramos endometritis, generalmente hacemos tratamiento con antibióticos vía intrauterina. En cuanto a la mucosidad, depende del ciclo estral del animal. En el chequeo genital, si la vaca está en una fase folicular, se esperaría encontrar una mucosa rosada, brillante y con ligera secreción. En el caso de una vaca en la fase luteal o diestro, se encontraría la mucosa un poco más pálida y no habría secreciones. Que muchas infecciones uterinas no se detectan con la mano únicamente, mediante palpación rectal, a no ser que sea un acúmulo ya bastante alto de material purulento, por ejemplo. Pero normalmente la endometritis no es fácil detectarlas mediante palpación rectal. Por esta razón es que aquí en la finca a todas las vacas posparto el examen ginecológico se les hace con vaginoscopio. Esta herramienta tiene una alta sensibilidad que aumenta su exactitud con el uso del ecógrafo. Yo a los estudiantes les recomiendo, a los que dedican a la reproducción y específicamente en ganado de leche, que usen vaginoscopio. Es una herramienta bastante importante y sobre todo que le permite a uno tomar decisiones rápidamente. Y es un negocio para el ganadero, ¿no? Porque es que hoy día con leche a más de 2.000 pesos, se atrasa un ciclo estral o 2
O sea, se pierden rápido una vaca promedio, cualquier vaca 20 litros de leche por 2.000 pesos son 400.000 pesos, por un retraso de un solo ciclo estral, ¿no? En esta finca se busca preñar las hembras antes de los 80 días posparto. Para eso empiezan a trabajarlas desde el punto de vista reproductivo después de los 50 días. Si la vaca no entra en celo, se realizan tratamientos hormonales de sincronización a tiempo fijo. En el caso de las novillas, se sirven a los 14 o 15 meses buscando que tengan su primer parto a los 24 o 25 meses. Y yo me despido desde este hermoso charco donde nos vamos a bañar nuevamente ahorita, también vamos a hacer un asado. Llegamos hasta aquí para conocer la problemática de los habitantes de este corregimiento llamado La Mina, quienes están muy afectados por las vías que están en mal estado para transportar sus productos, sacarlos al mercado y por eso les está tocando implementar mulas de carga. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países los pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Sigan con sus actividades agropecuarias que nosotros vamos a disfrutar de este hermoso panorama. Hasta entonces.